tuve el placer de recorrer para mí una de las muestras que va a haber, además de sumadas otras más importantes de este año a nivel artístico. La recorrida la hice básicamente con el propio hijo del artista. Está en el CCK, esta muestra en el Centro Cultural Kirchner, es de Julio Leparc, y el que me dio la visita es su hijo, cantante, Yamil Leparc, que nos está visitando aquí hoy a la mañana. Gracias por haber venido, gracias por la visita, además, en exclusiva que tuve para ver todas las 660 obras, creo que estoy diciendo bien el número. 160, perdón, creo que van a ser, cuando se sume el de Bellas Artes. 300. Y se sume el del Colón, sí. ¿Viste? Vamos a hacer una cantidad de obras impresionantes dentro de no sé cuántas salas son las del CCK. Son 3.000 metros cuadrados. Son 3.000 metros cuadrados de sala. Es increíble lo que está pasando con este homenaje, que sos el curador, digamos, además del curador, organizador de estas muestras en homenaje a tu padre que le estamos haciendo en este país. Sí, es así. Hace 2 años, 3 años que tenía la intención de organizar un homenaje nacional de mi padre, después de grandes muestras como la del Metropolitan de New York, la del Pérez Museum de Miami, Londres, Brasil, París, Palais de Tokio en 2013. Estimaba que después de la última exposición que estuvo en el Malva con Constantini, era importante que vuelva Julio a sus 90 años, con algo más que lo que presentó Malva en 2014, que si bien era una exposición más pequeña, era hermosa sobre la luz. Esta vez se despliega toda la obra, la pictórica. Recordemos que es un artista pionero de la cinética en el arte, pionero, y además nacido en Mendoza, pero bueno, radicado también, vivió mucho tiempo afuera, vive actualmente afuera. Vive desde el 58 en París. Desde el 58. Sí. Una persona que defendió también muchísimo los derechos de los argentinos en el momento de la dictadura. Tiene, de hecho, hay una sala que es tremenda, la última sala. Es una sala fuerte que decidimos con la curadora Gabriela Urtiaga y yo mismo separar un poco Tortura de la muestra. Nada que ver con la muestra de... Es un trabajo colectivo de un colectivo antifascismo y antimilitares de la época donde Argentina estaba pasando por un momento muy difícil, con gente desaparecida, torturada. Y bueno, mi padre insistió para que esta obra colectiva sea presente. Es una obra fuerte porque se habla de la realidad de lo que fue esa época. Es la única sala a la que se puede acceder sin ver el resto de las salas, o sea, puedes ir solamente a ver esa, pero tiene una restricción por edad, o sea, si vas a ir con tu hijo, dependiendo la edad, tenés que acompañarlo porque de verdad las imágenes son muy fuertes. Pero esto es aparte de todo lo demás. Lo demás todo es lo demás que todo es sí, es súper, la verdad que es muy movilizante ver la obra de Julio, es muy provocadora. Te provoca un montón de sensaciones, este juego de luces, de sombras, de movimiento. La verdad que es muy impactante el ver toda la obra junta, ¿no? Porque de repente, como bien decías en el Malva, veías algunas cuestiones sueltas, pero tener tanta magnitud de obra toda junta en distintas salas y tan bien curado es algo increíble. Es la más importante exposición de Leparc en cantidad de obras, en cantidad de espacio, porque después se suma a la exposición del Museo de Bellas Artes, que inaugura el 21 al público, pero que es totalmente diferente. Si bien hay 100 obras más o menos, son todas de una época diferente. La exposición se llama Transición, Buenos Aires-París, 1955-59. Son los últimos años de Leparc en Buenos Aires, con dibujos académicos, su cambio a la abstracción geométrica, y los primeros años en París, donde vivía en un cuarto pequeño y hacía pequeños formatos, los cuales fueron expuestos en el Metropolitan de New York hace 6 meses. Y así que es una flor de homenaje para los argentinos. Se lo merece tu papá y nos lo merecemos nosotros, la verdad, poder tener un intercambio interesante. Yamil, como bien les anunciaba, es el hijo de Julio, es cantante, y Yamil desde, bueno, su pequeña infancia estaba rodeado nada más ni nada menos que en sus asados con Mercedes Sosa, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que desde eso, y con Piazzolla, que un poco también, el Che Piazzolla también tiene que ver un poco con ese homenaje, imagino, de chico, de estar en contacto con estas personalidades tan importantes de nuestra cultura, ¿no? ¿Tenías magnitud de con quién te estabas encontrando en esos momentos? ¿Es verdad la anécdota cuando le dijiste a Piazzolla que querías aprender a tocar?
Sí, es verdad. Contámela. Es verdad que en mi casa la primera gran influencia fue escuchar tango. No solamente tango, música clásica. Mi padre es le gusta mucho la música y sonaba siempre tango, Troilo, Piazzolla, Susana Rinaldi, Goyeneche, los domingos sobre todo, porque nunca se perdió la tradición de hacer un buen asado, a pesar que estábamos muy lejos de nuestro país. Y efectivamente en mi casa circulaban no solamente grandes músicos como Piazzolla, Mercedes Sosa, los Calchaquís, otros folcloristas, pero también intelectuales, artistas que venían a París, sea buscando un nuevo horizonte o un refugio político por la situación que estamos pasando. Entonces, efectivamente, conocí a Piazzolla y le dije que soñaba de tocar el bandoneón, lo que me desaconsejó por falta de maestro y por lo difícil que es el instrumento. Pero sin embargo, cuando llegué a los 23, 24 años, que mi voz ya estaba más madura, decidí dedicarme a estudiar el canto y el teatro. Y muy rápidamente el repertorio de Piazzolla me llamó la atención, pero le tenía tanto respeto que finalmente esperé pasar los 40 para... Mirá, porque sentías grabar. que necesitabas una cierta madurez. Sí, porque yo le tengo mucho respeto al tango y al repertorio de Piazzolla y estimo que no son repertorios que se cantan así nomás, como el bolero, con todo respeto, el bolero mexicano que también canté cuando vivía en México, es un género más tierno, más fácil de interpretar y Piazzolla requiere no solamente una gran musicalidad, pero una madurez interna. Y llegó el momento... Qué lindo eso que decís. Sí, coincido, y el tango también. Coincido. Y finalmente, después de mi segundo disco de tango, decidí dedicarle a Piazzolla un disco completo, del cual estoy muy orgulloso, con arreglo de Fabián Bertero, un gran violonista que acompañó a Horacio Ferrer también en sus últimos años en recitados, no cantado, porque no era cantante. Y estoy muy orgulloso de este repertorio porque es una fuente de inspiración enorme. Son todos temas muy bien escritos, en francés, también en inglés, en español. Y en este caso, para el jueves 15... Sí, ¿qué tenés preparado para el jueves? ¿Es solo tango? A ver, algo, ya que estás en París, algo de chanson francés. Sí, exactamente. Decidí agregar otro compositor que me gusta mucho, que acaba de morir este año, que es Michel Legrand, nuestro gran compositor, oscarizado por varias músicas de película, y que él también dejó no solamente grandes temas sinfónicos, pero también muy lindas canciones para cantantes. Entonces aprovecho un poco y le rindo un homenaje y varío un poco mi repertorio. ¿Lo vas a interpretar esto en el CSFK también? En el CCK. En el CCK con orquesta de 20 músicos. De 20 músicos. Y eso en el marco de la muestra, ¿cómo se articula? Bueno, esto, como lo dice el anuncio, es un concierto en honor al homenaje a Julio Lepar, al homenaje nacional, porque si bien son dos instituciones nacionales, Bellas Artes, que depende del Ministerio, y CCK, claro. También se suma la ciudad con el Teatro Colón el 22, en el CTC, una gran instalación, y en octubre con el Obelisco, que es el aporte de la ciudad de Buenos Aires a este homenaje. Va a intervenir sí. Por eso me parecía como muy interesante tenerte aquí como artista y como hijo de Julio. ¿Por qué tu padre se fue en el 58? En el 58 se va simplemente porque consigue una beca de la Embajada de Francia. Era la única beca que existía en Argentina para un artista para poder viajar a Francia. ¿No fue político? No. Mi papá nunca fue exiliado político. Se fue por razones personales, por su carrera, y no sabía cuánto tiempo iba a quedarse en París. Finalmente se quedó mucho tiempo. Después no regresó por cuestiones políticas, porque al denunciar... Pero más allá de que no se fue por política... De contar. Dale. No, porque al denunciar en Francia... Denunció allá, entonces ahí no podía volver, era un poco arriesgoso, porque en esa época cuando uno era residente en otro país, claro, te quitaban el pasaporte y tenías que ir a pedirlo a los organismos adecuados, y en esa podía ser que no se lo den el pasaporte y no podía volver. Mi mamá tampoco podía volver por ser señora de Le Parc,
porque era muy marcado él en esa época por un subversivo, cuando lo que hacía era solamente denunciar lo que ya sabemos que sucedió. ¿Sos francés o argentino? Yo soy francés, nací en Francia, pasaporte francés, pero pronto voy a pedir mi pasaporte argentino. Ay, qué lindo, me Sí. encanta. Yo los quiero tanto. Yamil, un placer haberte placer, tenido acá. muchas gracias. Repetí tu presentación en el Centro Cultural Kirchner, así la gente te va a escuchar. El jueves 15 a las 20 en la Sala Argentina, entrada gratuita, pueden conectarse a la página para conseguir entrada, con 20 músicos, arreglos de Fabián Bertero, Michel Legrand y Astor Piazzolla. Hermoso, yo no me lo voy a perder. Y no se pierdan la muestra de Julio Leparque en el CCK también. Y próxima inauguración en el Bellas Artes. Bueno, en el Obelisco se van a dar cuenta solos caminando por la calle. Y en el Colón también pronto yo los voy a hacer acordar, por supuesto, porque no hay que perderse la muestra de este artista que estamos homenajeando, que todavía está vivo, que tiene 90 años y que es uno de los artistas más importantes que tenemos en nuestro país. Gracias, Yamil. Muchas por haber gracias. venido, Muchas